Hola y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast donde se habla de historia por medio de cultura pop. El día de hoy, como es costumbre, nos acompañan desde Cúcuta y desde Girón el señor Stewart Donado y Juan Sebastián. ¿Cómo están, muchachos? Seguimos con el especial de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué más, Cristian, Juan? ¿Cómo van? Bien, bien, aquí dándole porque la guerra no se acaba y hasta ahora comienza. Emocionado por seguir con el especial y bien. ¿Ustedes cómo van? Juan, ¿qué tal? ¿Qué onda, Estibar? ¿Qué tal, Cristian? No, pues muy bien, emocionado con el especial y ya entusiasmado. ¿Cómo han estado? ¿Cómo los ha tratado lo que posiblemente sea el final de la cuarentena en Colombia? Dos hechos particulares de los que quiero que hablemos así súper random en este carretazo antes de entrar de lleno con lo que nos convoca el día de hoy, que es nada más y nada menos que la película de El Gran Dictador de Charles Chaplin. El primero, por fin metieron preso a Uribe. El segundo, en cuestión de días, más exactamente el 6 de agosto, se van a cumplir 75 años del lanzamiento por parte de los Estados Unidos de la bomba nuclear, de la bomba atómica en Hiroshima. Qué mejor escenario que este podcast en el que estamos hablando de guerra mundial, de la segunda, para recordar este momento tan doloroso en la historia del mundo. Pues la verdad, son dos noticias o dos hechos que impactan. Primero porque, pues a ver, marica Uribe, o sea, por favor, el intocable fue tocado y eso pues es una pequeña muestra de que nadie está por encima de la justicia en este país. Ojalá y que le encuentren en los procesos que le tengan que encontrar y que lo condenen, porque al fin y al cabo, si no estoy mal, este proceso es simplemente por soborno de testigos contra Iván Cepeda, pero un paso gigante porque nunca se le habían imputado cargos de alguna manera o medidas de aseguramiento contra algún expresidente. Entonces, impresionante noticia y la verdad se alegra uno mucho de que, bueno, tampoco es ser tan esperanzador, pero de alguna manera es una chispa de alegría de ver que nadie es intocable en este país. Y bueno, el otro hecho es la conmemoración de los 75 años que ya en unos cuantos días se cumplen de la bomba, de la primera bomba nuclear que estalló durante la Segunda Guerra Mundial. Y pues un hecho que cambió el mundo porque se empezó a experimentar con este tipo de armamento y bueno, ver cómo han cambiado las cosas desde ese entonces. Y pues para eso estamos acá, para ver y para narrar la historia de alguna manera en que todos tengamos voz. Frente a estas dos noticias muy importantes, una un marco nacional e incluso internacional, la otra obviamente más conocida, que es la de Hiroshima, más es curioso cómo empezamos este capítulo, que vamos a hablar de tiranos, que hacen gran referencia a conductas políticas que, bueno, más adelante las abordaremos, y como, como decía Stewart, ¿no? Personas que antes eran intocables, pues ya como ciudadanos de a pie colombianos vemos que caen, ¿no? Que van a caer, y yo creo que Uribe en su finquita, en el ubérrimo, algún momento llegará el momento de que va a pagar todo, llegarán a su puerta. Hermano, cayó la ley, está rodeada tu casa. Y pues yo creo que será un gran momento para, tanto como para Colombia, los colombianos y Latinoamérica en sí. Y al señor también le dio COVID, curiosamente, quería preguntarles qué opinan sobre el abuelito, por no decirle otra cosa. Lo del COVID es una jugada maestra. Creo que ya se vio con otros dictadores, ¿no? Cuando estaban acorralados por la justicia, caso Pinochet, caso Fujimori también, era una cortina de humo que lanzan las enfermedades. Y aprovechando la pandemia, pues ni modo. Pero bueno, dejemos hablar del dictador latinoamericano del siglo XXI y vámonos a hablar de El Gran Dictador, película. Señor Stewart, su merced nos tiene por ahí la ficha técnica sobre esta película de Chaplin que vamos a analizar hoy en Pura Carreta. Perdón, antes recordarles a nuestros oyentes que nos encuentran en redes sociales, que estamos en Instagram y en Facebook como Pura Carreta Podcast y en Twitter como Pura Carreta Pod, que estamos en plataformas como Spotify, Deezer,
Apple Podcast, Anchor, Google Podcast, Castbox. Nos encuentran como Pura Carreta Podcast. Recomienden a sus amigos, a sus enemigos, a sus dictadores, a sus colegas el podcast. Si les gusta, rieguen la voz, hagamos viral Pura Carreta, algo que nosotros hacemos con mucho cariño para ustedes. Ahora sí, señor Stewart, lo dejo con la ficha técnica. Sí, Cristian, la verdad es que la película que vamos a analizar el día de hoy es de un prodigio del cine. Hoy vamos a analizar El Gran Dictador de Charlie Chaplin. Es una película del año 1940 y mencionan que es un prodigio del cine porque fue dirigida, producida y el guión fue elaborado por Charlie Chaplin. O sea, hizo todo esto, incluso se encargó de la música. Entonces, es más, es hasta su protagonista. Entonces, más que destacable este personaje, dura alrededor de 124 minutos, recaudó para la época 5 millones de dólares. Supongo que es una gran suma para la cantidad de espectadores que se podían ver en ese entonces en los Estados Unidos. Pues es la película de Estados Unidos. Es una comedia dramática que realmente es bastante reconocida a nivel mundial, diría yo, y pues eso he leído en distintos portales, que es como de las películas más reconocidas, si no la más reconocida de Chaplin. Su personaje principal pues es interpretado por él mismo. Se dice que es la última aparición de Charlotte en la que ya habla. O sea, que es la última vez que aparece Charlotte en el cine y que es la primera vez que habla. En tiempos modernos, si no estoy mal, cantaba, pero como tal es la primera vez que habla con su personaje de Charlotte. Igual no se sabe si realmente es interpretándolo a él, pero sin embargo es una película muy muy reconocida, si no la más de Charlie Chaplin. ¡Ey, das Strafmix-Hilfensekt! Der Wiener Schnitzel mit der Lage werden und das Sauerkraut! ¡Ey, der Filuten-Sack der Filleppen! Ein Tomenia bis ein Straf! Und der Blitzen-Sack der Klutz! ¡Ey, ich kleiner Straf mit der... Bueno, sí, muchachos, esta película de Chaplin, El Gran Dictador, que me parece muy curioso y eso es algo que vamos a estar resaltando mucho durante el episodio, pues se haya grabado durante el contexto de la guerra, ¿no? No alcanzó a plasmar todos los vejámenes y toda la crueldad de la guerra, pero sí hace un ejercicio de denuncia del cual vamos a estar hablando a continuación, muy, pero muy importante. La gente que está siguiendo el especial sabrá que nuestro primer carretazo habló de Hellfish, de este episodio de Los Simpson, de Mi Héroe el Abuelo, donde hicimos un recorderis histórico de cómo Europa y en general el mundo llega a este escenario de la Segunda Guerra Mundial. Las condiciones económicas, sociales, políticas, culturales que desembocaron en el ascenso, sobre todo en Europa, de ciertos totalitarismos, que va a ser nuestro foco de atención el día de hoy, y esto a través del episodio, como ya les mencioné, de Los Simpson. Hoy no vamos a tener un contenido tan histórico, podría decirse. Si bien la película en sí es una fuente para el estudio de nuestra profesión como historiadores, el ejercicio que vamos a hacer de acá en adelante, y es lo que nosotros, muchachos, Stewart, Juan, queremos plantearle a ustedes que nos están oyendo, es una reflexión más teórica, podría decirse, desde la ciencia política, de lo que son los totalitarismos, de lo que entendemos por nazismo, por fascismo y todos estos regímenes que azotaron Europa durante la década de los 30, 40 y que hoy se ven incluso en nuestra zona latinoamericana, ¿no? Entonces, para empezar a hablar del Gran Dictador, ¿cómo ven ustedes, y esto ya enfocándonos en los personajes, ya Stewart lo mencionaba anteriormente, esa doble figura de Chaplin, tanto con Charlotte como con Hinkel, esta alegoría de lo que entendemos nosotros por Adolfo Hitler? Pues antes como meto la cucharada un poquito y regreso a lo que significa la película dentro de su contexto. Se dice y hay afirmaciones de que aseguran que Chaplin realmente dijo en algún momento que él no hubiera hecho la película si hubiera sabido la cruel realidad que vivían los judíos nomás en el campo de concentración. Se asume esto porque pues, al fin y al cabo es la posición del director, el guionista y el
y el personaje principal de la película. Entonces tenemos que tener en cuenta que sí es una película que marca o que critica mucho todo este proceso de lo que fue el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Ya pues con respecto a lo de los personajes, pues parce, qué más decir que son una excelente crítica a lo largo de toda la película y que en realidad se puede tomar a esta misma como una fuente para ver cómo veían las personas de la época estos mismos hechos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante analizar películas como estas que son tan enmarcadas en su tiempo. Sí, y como dice Stewart, la representación, y también Christian, la representación tenía un objetivo claro, ¿no? De representación inmediata. Mussolini y Hitler plasmados tanto física como en gestos, actitudes y demás. Era evidente que la intención era esa, plasmarlos y burlarse, mostrarlos de una forma cómica, pese a las atrocidades. Uno de los recursos que me gusta mucho que utilizan en la película es el manejo del alemán. Un alemán, o sea, es un idioma que no es alemán, pero gesticulan o utilizan gestos o fonéticamente es parecido. Es muy divertido. O sea, bueno, a mí me parece muy divertido. Entonces me parece un requisito, ¿no? Como una herramienta muy sutil que dio en el clavo, ¿no? En un aspecto de película, ¿no? De comedia y demás. Obviamente más adelante, en el final, pues ya se vuelve un poco más seria la cosa con el discurso, pero es evidente, ¿no? Los dos dictadores plasmados ahí en una forma irónica. Frente a ese comentario que mencionaba Stewart, de que Chaplin, una vez terminada la guerra, dijo o mencionó que no, pues que si él hubiese sabido todo lo que sucedía al interior, qué sé yo, de los campos de concentración, no hubiese hecho la película. Hay que resaltar que en los 30, pues, la Alemania nazi prohibió las películas norteamericanas en su territorio e incluso llegó a amenazar la producción de Charles, a lo que este le respondió, y voy a abrir comillas, la voy a proyectar ante el público aunque tenga que comprarme o mandarme a construir un teatro para ello, y aunque el único espectador de la sala sea yo. Y es que es algo que mencionamos ahorita. Creo que el objetivo principal del gran dictador no es otro que el de ejecutar, y lo hace magistralmente, una defensa de los derechos humanos, ¿no? Del hombre en una época sumamente difícil para la humanidad. Y esto queda demostrado con el discurso final al que ya llegaremos. Lo importante ahora es que nos situemos tanto en personajes como en territorio. Juan mencionaba, pues, está la burla, la sátira hacia la figura de Hitler por medio de Hinkel. También está la sátira, la burla hacia Mussolini con la figura de Napoleoni, y territorios ficticios, ¿no? Que al fin y al cabo generan todo este escenario que uno podría llamarle comedia, pero es una comedia bastante seria, ¿no? Y no voy a decir que para intelectuales y que solamente gente con un nivel alto de IQ la comprenda, pero sí es una comedia con denuncia política que, creo yo, se ha perdido en pleno siglo XXI. Y esos territorios son Tomenia como Alemania, Bacteria como Italia y Austerlitz, una representación pues ficticia, obviamente, de lo que entendemos por Checoslovaquia y Polonia. ¿Qué más tenemos por decir de Hinkel? Pues Hinkel, a ver, el dictador de Tomenia, el cual no se le entendía nada de alemán, y pues esa es la referencia al discurso a lo que menciona Juan, del uso de un supuesto alemán, donde lo que quieren hacer es que no se entienda, incluso con esas exageraciones de cuando él habla, porque pues tenemos como como el prejuicio de que los alemanes hablan como muy fuerte, muy tosco, muy por partes. Entonces cuando Hinkel hacía esto, terminaba tosiendo. Entonces, pues esa burla incluso al idioma y todo esto, pues más que, sí, burla prácticamente, porque no era otra la intención de Chaplin, asumo desde mi posición, ¿no? Un dictador bastante gracioso, el cual en un punto se vio inferiorizado por el dictador
de Bacteria, Napoleoni, donde se lo pintaba así, como sin autoridad, un dictador sin carácter de alguna manera, porque al fin y al cabo podía gritar mucho, pero los que tomaban las decisiones o los que lo aconsejaban eran los llamaré ministros, como para no llamarlos de otra manera, no sé si el término sea tan incorrecto, pero entonces lo pintan como un dictador bastante, diría yo, inútil, a pesar de ser el gran dictador. Sí, ahí está lo irónico del asunto, que se hable de un gran dictador cuando a lo largo de la película, con diferentes acciones, diferentes escenas y puestas de los diferentes actores, se da a entender que Hinkel se reduce a lo mínimo en la toma de decisiones y en esta competencia un tanto cómica con Napoleoni. Pero antes de seguir, me gustaría que direccionemos la conversación hacia el otro personaje principal de la película, también interpretado por Chaplin, en este caso Charlotte, vamos a decir que es Charlotte, no entremos en discusión de si es o no, tiene todas las características de él. Un barbero judío, no sé si pues sea, pues, obviamente es pertinente hablar de que este barbero judío prestó su servicio a Alemania durante la Primera Guerra Mundial. La representación que hacen de esta guerra, entendiendo los elementos y las capacidades fílmicas de 1939, de 1940, a mí me parece que es muy completa. El hecho de que muestren trincheras, los efectos especiales, cuando está este barbero con el piloto, es algo que no se ve mal. O sea, uno tiene que juzgar, en este caso es la película, no con lo que nosotros conocemos hoy del cine, no la vamos a juzgar obviamente con los efectos de Vengadores o de Jurassic Park ni nada de eso. Una película con limitaciones económicas, con limitaciones técnicas, pero que aún así creo que logra grandes momentos. Por ejemplo, este del vuelo en el que se ponen de cabeza y demás, me parece a mí muy interesante. Y bueno, este barbero judío participa en la Primera Guerra Mundial. En este accidente de avión pierde la memoria y se enfrenta a una nueva realidad en la que Hinkel ya está en el poder. Pero ¿qué podemos decir a grandes rasgos de este barbero judío? Yo creo que en las primeras escenas de la película, o sea, comienzos, no sé si es un guiño por parte del director, Charlie, de demostrar que él no quiere estar en la guerra, que es despistado e inocente en la misma, en la forma de actuar estando en el campo de batalla, de tener una visión de colaborar y ayudar al que ve, aunque bueno, dispara y asesina, porque también lo plasma. Digamos en la escena que entra a la puerta, le dice, camarada, ¿quién eres? No, pues soy amigo, pues quédate acá y dispara un rato. Bueno. No sé si es un guiño a que sí es un sujeto que no quiere estar ahí, pero bueno, tocó y debo estar. En particularidades del personaje, pues nombrándolas otra vez como inocente, pero dado a ayudar, amable, y después del accidente que tuvo, como nos lo dice Christian, que bueno, en esas escenas que para la época pues sí están muy bien desarrolladas, y sobre todo que digamos el uso del sonido era como el boom del momento, pues los sonidos bélicos están muy bien realizados y las escenas obviamente de infraestructura también lo están utilizando. O sea, uno ya supone, claro, con lo que ha visto no se puede comparar, pero uno ya supone que son realizados en maquetas, en escala. De hecho, muchas de las escenas que nosotros vemos actualmente también lo hacen así. Bueno, ahora pantalla verde. Para un espectador de su tiempo, pues no, o sea, es increíble. Era tener a la pantalla la guerra plasmada, los tanques y aviones. Ah, bueno, y está el barbero, ¿no? En la guerra y después de la misma, ¿no? Hay un cambio durante ese proceso, pero bueno, eso lo hablaremos más adelante, de cuando regresa a su barbería sin recordar nada de lo que pasó y cómo la realidad lo golpea en la cara, literalmente, con los soldados que van a buscarlo. El barbero, bueno, barbero o Charlotte, como se quiera ver, personaje perdido, el cual pasó 20 años en un hospital, no pudo volver a ver su barbería en todo ese tiempo, y cuando regresó lo primero que se encuentra es con un letrero en el que dice judío, en las maderas que protegen los vidrios del negocio. Es un mensaje claro a lo que estaba haciendo ya Hitler para la época, en la vida real, estigmatizar a los judíos
y todo este discurso antisemitista que se empezó a ver. Un barbero que vivía en un barrio común y corriente, un personaje no extremadamente particular ni único, se supone, o uno intenta ver que es una persona del común que prestó servicio en la guerra de Alemania y que salvó al capitán Schulz, quien lo termina involucrando en muchas cosas relacionadas con lo que terminó siendo esa relación en la última parte de la película entre los dos, entre el barbero y Hinkel. Un personaje de la vida cotidiana, diría yo, un barbero de un barrio, del barrio gueto de un barrio gueto de Alemania. Entonces, no es un personaje para nada especial, pero que sin embargo quiere contar, o Chaplin a través de él quiere hacer ver su historia. Y bueno, relacionándolo un poco con el carretazo anterior, pues en este caso el barbero es un veterano de guerra, ¿no? Que no tiene quizá el mismo reconocimiento, obviamente, por el hecho de ser un soldado raso, y eso queda demostrado durante el inicio de la película. O sea, era la última opción y como el conejillo de Indias para todas las pruebas, ya sea el cañón, el delta, las defensas antiaéreas, en fin. Hay otro hecho muy particular que la película tiene una precisión muy interesante, y es mostrar cuando se anuncia que Alemania perdió la guerra, cómo la perdió, ¿no? Y es esa sensación de desilusión, no sé cómo decirlo, de inferioridad en las condiciones en las que perdió Alemania la guerra. Bueno, perdió entre comillas, eso lo mencionamos anteriormente, y es que se firmó un armisticio, más no una derrota militar como tal. Esto me parece muy, muy interesante. Y lo que mencionaba Stewart también, y va a ser algo que a lo largo de la película va a estar siempre como en ambivalencia, ¿no? Dos grandes escenarios que de hecho de ahí no se sale, como lo son el gueto de Berlín y el palacio de Hinkel. Van a ser como estos dos escenarios, uno podría decir lo superior, lo inferior, lo que se estaba buscando imponer por medio del totalitarismo de Hinkel, y quienes lo estaban sufriendo en el gueto, esta comunidad judía de la cual el barbero es como el máximo representante. Wait a minute. Ah, my brother Dictate. You're a nice little man, Hinky. I'm so glad to see you again. And my friend the garbage. Hello. Hay otras consideraciones que me gustaría que habláramos, muchachos, y es en torno a un tercer personaje de la película. Y bueno, aquí vamos trayendo a colación ciertas escenas de la misma, y es el segundo tirano, el segundo dictador, como lo es Napoleón, y el dictador de Bacteria, que tiene una relación muy, muy particular con Hinkel, de la cual me gustaría que habláramos. Bueno, como mencioné cuando hacíamos la relación de qué era para nosotros el personaje de Hinkel, y se vio en el momento en que empezó a aparecer, Hinkel sentía como cierto, ¿cómo decirlo?, respeto, miedo hacia él, hacia Napoleoni, porque lo pintaban como, bueno, cuando apareció, totalmente un payaso, pero lo pintaban hacia la actitud que tomaba Hinkel de él, como muy de superioridad, que Hinkel lo quería superar todo el tiempo, y que Napoleoni iba a estar o sea, buscando lo mismo, ¿no? Entonces, pues, dentro de la concepción de la película, pues yo diría que es un personaje como al que más payasean de todos, siento yo, al más satirizado, más allá de que obviamente a Hitler también se le hace con Hinkel, pero siento yo que es el personaje más satirizado de la película. Hay unas escenas en particular que muestran esta relación, ¿no? Una de ellas tiene que ver con precisamente la llegada de Napoleoni, el dictador de Bacteria, a Berlín. Bueno, no sé si decirle Berlín, ¿no? Nunca dicen cuál es la capital de Tomenia. Digamos que Tomenia. Y es toda esta parafernalia entre recibirlo con alfombra roja, pero el tren se mueve, pero no se acomoda. Y Hinkel quiere dar como esa autoridad de ser quien lo recibe, y al final termina todo en un desastre. Desde ahí empieza el juego, ¿no? Ese juego del que habla Stewart, de tratar de imponerse el uno sobre el otro, que se va a ver luego profundizado en la reunión que tienen en el despacho de Hinkel, en el banquete,
en la barbería del palacio. Entonces me gustaría que habláramos sobre estas escenas que muestran de alguna u otra forma y muy sutilmente, y lo vamos a mencionar durante estos minutos, ciertas características de los totalitarismos, ¿no? O sea, vamos a aterrizar lo teórico a escenas de la película. ¿Qué opina entonces de esta primera escena, de lo que es la llegada de Napoleoni a Tomenia? ¿Cómo es que se llama? Napoleoni se llama. Ok, yo pensaba que llamó. Pensaba que, bueno, en fin. Ok, listo, voy a dar la opinión. Yo creo que la llegada de Napoleoni marca una de las principales características del totalitarismo, que es como desprender ese poder en una sola persona, ¿no? Y más en una reunión de dos entes que en cada territorio pues están llevando a cabo esta tendencia política, ¿no? Como el otro quiere demostrarle que puede recibirlo con mayores lujos y su alfombra, y mostrarle, digamos, el desfile de guerra, que esa es la escena. Quiero también preguntarle a ustedes si hablaremos más adelante, pero antes de llegar a esa escena, cómo él quiere llegar y que tiene que ser recibido con alfombra, o si no, no va a tocar ninguna otra parte, cómo la acogida de la gente hacia ellos también, o sea que es un guiño obvio, yo creo que más que sutil es obvio a determinar que el pueblo está con ellos y que los idolatra prácticamente. Y bueno, la otra escena es como el desfile de guerra que ellos prácticamente, bueno, durante todas las escenas que están ellos juntos, están discutiendo, ¿no? Peleando de quién es quién, cuál es mejor. Estos son yo traje los aviones 500 aviones de tal lugar. Estas son mis tropas. El guiño del sonido, que de hecho Darby también lo hace, que utilizando el recurso del sonido que antes no poseía, que es como viene, no sé si me corrigen, pero la infantería silenciosa o el equipo silencioso y no suena nada. Esa clase de rivalidad con detalles se demuestra cuando ellos están en cualquier escena de la película, pero en el desfile es donde más es representada, ¿no? Y en esos pocos segundos de escena se demuestra, digamos, cómo el poder está vinculado a una sola persona, cómo el pueblo está como a favor de ellos, y a partir de que tiene el favoritismo del pueblo, que es, digamos, su parte bélica, su parte militar. El ejemplo del desfile mostrando su ejército. Bueno, y también en esa escena particular que menciona Juan, hay diría otras dos características del totalitarismo que podemos enunciar. La primera es el hecho de que estos líderes apelan al carisma, ¿no? A lo que mencionaba Maquiavelo en El Príncipe, como líderes carismáticos que se adueñan del poder, un poder que está en una sola figura, por medio de la buena relación con el pueblo, ¿no? Y la segunda es el tema del monopolio de la violencia. Si su merced no tiene el monopolio de la violencia, no tiene dominio sobre el Estado. Y eso me parece que queda muy claro en este desfile militar, ¿no? Esta competencia entre mi ejército es mejor, no, el mío es mejor, el mío tiene tanta cantidad de aviones, X y Y. Entonces, el tema del carisma y el tema de la violencia también queda muy claro, y no solo en esta escena, a lo largo de la película. Pero lo que hace Chaplin, a mí me parece un ejercicio magistral, y creo que lo he mencionado durante el episodio, es el hecho de que sí reconoce que en el contexto histórico, digamos, el nazismo alemán, el fascismo italiano, tuvieron estas características, pero cuando las traslada a la película, les hace un ejercicio de burla, de sátira, a veces sutil, a veces no tanto. Y hablo, por ejemplo, de cuando el ministro de guerra de Tomenia le enseña estos nuevos avances militares a Hinkel, ¿no? Lo que es el sombrero paracaídas y el uniforme antibalas, que son un fracaso. O sea, sí tenían como su poderío militar, pero Chaplin también muestra, es un poderío militar que
que bueno, causó muchísimo daño, pero es que Chaplin en ese momento no lo sabía, no sabía que existieran las cámaras de gas en los campos de concentración y demás. Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan de eso, muchachos? Sí, Cristian, y además, digamos, lo que usted menciona sobre los avances, ¿no? Como esa burla constante frente, sí, tienen los poderes bélicos y con esto tienen el control de su población, es claro, pero pues Charlie se burla en el sentido de no funcionan. Y además toda la investigación e inversión de esa es hacia la guerra, principalmente, porque todos los elementos, pues no, el paracaídas súper ligero, ¿no? Que es este sombrero, que no funciona, o el traje perfecto antibalas, se le disparan y no funciona tan bien. Y otro elemento que de pronto puedo traer es trascender en la historia, ¿no? Y este chiste que hace constantemente sobre que va a que no tiene tiempo, hace mil cosas, va como a un salón de arte que tiene un escultor y un pintor, es otro elemento que también trasciende o hace referencia a totalitarismo, referencia clara a preservar y verlos como una deidad hacia el pueblo, representados prácticamente como no son físicamente. Bueno, ya trayendo, digamos, elementos ya históricos estudiados de cómo, ejemplo, Hitler no tenía estos atributos que él tanto nombraba o quería que el pueblo quisiera o tuviera, el hombre perfecto, ¿no? Este tema que siempre trae a las conversaciones sobre los nazis y demás, pero era cierto, y cómo lo ocultaba y lo agrandaba por medio del arte, la escultura, la música. Es un claro guiño hacia eso. Igual, otra escena que también podemos traer es la de cuando van juntos a afeitarse, ¿no? A que les corten la barba. Que uno quiere estar más alto que el otro. ¿Qué opinan sobre el mármol o cómo están construido su palacio y demás? Entonces, son varios elementos pequeños que en conjunto, pues prácticamente nos están dando, o bueno, nos están demostrando en qué consistía el totalitarismo y representados en dos sujetos que tenían los mismos valores, pero eran diferentes en actuar y se representaban perfectamente en cada de las escenas. Sí, rescato un comentario que hizo Juan acerca de preservar, o sea, que es el interés de los totalitarismos. Bueno, pasando ya un poco más a la realidad para hacer este comentario, la propaganda que hacía la Alemania nazi era que ese Tercer Reich o ese imperio alemán sería el imperio de los 1000 años, ¿sí? O sea, no más con eso se plasma lo que dice Juan, ¿no? De preservar la autoridad, de con ella tengo el poder y el control, o lo que mencionaba Cristian del monopolio de la violencia del Estado, por parte del Estado, con la cual si no se tiene, pues no se controla absolutamente pues nada. Entonces, el hecho de que, de que la Alemania nazi real, la de Hitler, promoviera que su reich o que su imperio iba a durar 1000 años, pues es una manifestación de esto, ¿no? Y la forma como lo hace Chaplin, de la que mencionaba Juan, del escultor, de la vida súper ocupada de Hinkel. Entonces creo que es importante de mencionar también. Bueno, y eso, en resumidas cuentas, se traduce en un ejercicio de golatría impresionante, ¿no? O sea, me sumo como a sus comentarios en el hecho de que estas actitudes o estas acciones, como el hecho de que tenga un despacho para que lo estén retratando o le estén haciendo una escultura, si no estoy mal, creo que en una plaza tiene una super escultura, ¿no? Una cosa gigante, tipo un coloso de Rodas, algo así. Cuando habla, creo que sí, cuando sale con Napoleoni, perdón, cuando sale con Napoleoni recién llegado del tren, del metro, lo que sea eso. Ellos salen ante el público ellos tienen esa estatua. Y incluso, o sea, eso se ve, ¿saben qué más también? En que la gente en Alemania debía rendirle pleitesía, no al gobierno,
no a las entidades, sino al dictador, a la figura, a la persona, a él como tal. Sí, y una figura casi mítica. Y bueno, trasladándonos al espacio real, la figura de Hitler, o sea, con todo y los crímenes que cometió, todas las atrocidades que cometió, no hay que negar que el tipo supo ganarse al pueblo alemán. O bueno, supo ganarse al pueblo ario alemán, a pesar de que él no fuese ario. Si no estoy mal, él era procedente de Austria, ¿no? Entonces, es curioso que supo identificar sus limitaciones. Digamos, si su físico no era lo que él estaba pidiendo, recalcó e hizo hincapié en otras habilidades, como el tema de la oratoria. La oratoria de Hitler es una cosa impresionante, que es una de las que más burla le hace Chaplin con este alemán que no se entiende un carajo, que de hecho, bueno, los alemanes tienen una palabra para todo, entonces yo creo que tendrían como una descripción exacta para ese tipo de lenguaje, de idioma que sea que estuviera hablando Chaplin. Pero ahora trasladándonos a la película, también hay otra serie de acciones que realiza Hinkel que siguen demostrando como esa egolatría sumamente marcada, ¿no? El hecho de que constantemente se esté mirando al espejo, de que hayan relojes con la cara del Führer y demás. Incluso hay una que a mí me dio mucha risa y es cuando recibe a Napoleoni en su despacho, que le pongan una silla más bajita para que él se sienta más grande. O sea, tiene que servirse, y creo que esa es la crítica, obviamente, tiene que servirse de elementos externos a su figura o a lo que él puede dar para que esa superioridad quede plasmada, ¿no? Y Napoleoni se deshace de eso encendiendo un fósforo con la cara, con la escultura que tiene ahí en la mesa. O si bien durante el banquete también, o sea, se están casi que tirando comida, no sé, parecía más un juego de niños, que al fin y al cabo, lastimosamente, es casi que la guerra, ¿no? O sea, niños con muchísimo poder que no saben qué hacer con el mundo. Y bueno, de ahí se deriva, creo yo, igual no es cronológico, pero una de las escenas más impactantes de la película, y es cuando Hinkel juega con el globo terráqueo, cuando hace como su danza, no sé, su pleitesía ahí frente al globo en su despacho. No sé, me parece que, ¿cómo decirlo? Da para pensar bastante. Yo creo que para mí, ya adelantándome, digamos, al momento que calificamos, es una de las escenas más importantes de la misma película, un poco opacada por el discurso, porque pues es como el momento más de éxtasis, ¿no? Y de conclusión en sí de la misma, pero es ver a el mandatario con mayor poder jugueteando, bailando con todo el globo terráqueo, ilusionado y con ganas de apoderarse y ser el mandatario del mundo. Y bueno, volviendo a la rivalidad, como en los pequeños detalles ellos siempre están compitiendo, pero como dice Christian, ¿no? Parecen infantes. Cada detalle suma, cada detalle cuenta, y en cada detalle se van a enfrentar, ¿no? En la comida, en el asiento, en el estatus, en cómo hablan y demás. Pero siempre sobresale el carisma, o sea, rescatando de todo lo que hemos hablado. Siempre está entre los dos el carisma de los mismos, cada uno a su modo, y la importancia que tienen ellos mismos de su apariencia, ¿no? Y de no ser opacados jamás. Es como un constante, así lo hagan de diferente manera. This is the Happy Hour program. Make your work a pleasure. Move with the rhythm of music. Our next selection, Brahms' Hungarian Dance, number 5. Bueno, muchachos, sí, hemos hablado bastante de lo que sucedió en el palacio de Tomenia, con Hinkel, con Napoleoni, estas alegorías, esta burla hacia la figura de Hitler, de Mussolini,
y todo lo que le rodeaba, pero el otro escenario principal de la película tiene que ver con el gueto de los judíos, el gueto de Tomenia, donde está el barbero, donde está Hannah, podría decirse que es el interés amoroso, comillas, de Charlotte. Entonces, ¿cómo ven ustedes la representación de esa comunidad judía frente, obviamente, en comparación con la realidad de lo que se vivió en Alemania durante estos años 30, estos años 40 tan difíciles para esta comunidad segregada cientos de años? Sí, pues es que incluso este odio hacia los judíos no se lo inventó Hitler, ¿no? Y pues no sé si ustedes se dieron cuenta, pero por no decir todas las puertas del barrio del gueto que se presentaban en la película decían judío, ¿no? Estaban marcadas con judío, o si no estaba la palabra, pues llegaban los soldados a hacerlo. Entonces, pues esta representación de asumir que el pueblo judío era eso, pues es bastante acertada, porque más allá de esa consideración de que fueran judíos o no, pues eran ciudadanos o gente del común, eran comerciantes o eran vendedores de lo que sea, incluso el mismo barbero. Entonces, o bueno, no hemos mencionado hasta el momento que yo recuerde a la que fue este tipo de enamorada de Charlotte, Hannah, si no estoy mal que se llama. Ella pues se dedicaba, ella en una escena de la película se dedicaba a llevar ropa, si no estoy mal. Entonces pues yo creo que esa representación que hace Chaplin del pueblo judío pues se hace bastante cercana o acierta mucho. Hay una situación que a mí me parece curiosa en cuanto a judíos, ¿no? Y es que Hinkel, con sus consejeros, en este caso se me escapa el nombre de Garbage, que bueno, de hecho, dentro de todo este proceso de burla, uno lo entiende como garbage, ¿no? Como basura, que representa al ministro de propaganda nazi, y a Herring, el ministro de las fuerzas aéreas, el mariscal, perdón. Y es que él quería atacar el gueto, pero cuando le dijeron que necesitaban un préstamo de un judío, dijo, bueno, no lo ataquemos todavía hasta que nos hagan el préstamo. Y cuando les negaron el préstamo, atacaron el gueto. Es decir, el judío, no por el hecho de ser judío era que no les, comillas, servía, sino era cierto tipo de judíos los que no les servían, en este caso a Tomenia, y bueno, también a la Alemania nazi, ¿no? Uno siempre tiene, o sea, si a usted le mencionan judío, ¿en qué piensa? Uno piensa en gente relacionada con los bancos, gente relacionada con el ahorro, gente, sí, como que se ubica en las élites de diferentes ciudades, porque ellos, ahí viene su discusión de que nunca han tenido como su propio espacio, su propia ciudad, y todo lo que ahorita entendemos, discusión Israel-Palestina, pero uno siempre tiene como esa imagen, o bueno, en lo personal, ¿no? Están muy representados por ese aspecto. Entonces, es cuando les niegan el préstamo que ya Hinkel se decide a atacar el gueto. No sé, pues sí, me parece como muy acertada la representación que hacen. Igual es algo que vamos a ver a profundidad cuando estemos analizando en 2 episodios el carretazo número 12, cuando hablemos sobre el pianista y toda esta cuestión del antisemitismo y pues ya en especial del gueto, pero el gueto de Varsovia. De por sí es otro elemento que no recordaba, y gracias, Cristian, por nombrarlo. Sí, paramos esto porque necesitamos el beneficio económico de las élites, así sean judías o no, para obtener algo de dinero. Otra vez, digamos, regresando de lo ficticio de la película, o que trata de indicar la película a la realidad, es como algunas de las empresas, digamos, más reconocidas o entidades que aún están, como Bayer, estos de medicina, o incluso Bogos, fueron financiaron la política de Hitler y algunos mandatarios en procesos pues que no eran tan éticos, ¿no? Evidentemente. Era de pronto otro de los aspectos que nos faltaban. Pues sí, Cristian lo dijo, pues, en resumen. Sí, no son útiles hasta cierta manera, pero igualmente los seguimos tratando como se nos dé la gana. Porque acá solo manda uno, y soy yo. O sea, él, no yo, no el que habla. Ya borré eso. Uy, no.
No lo voy a borrar, lo voy a dejar. Bueno, muchachos, no sé, creo que ya hablamos un poco sobre esta ambivalencia entre lo que era el palacio, donde estaba Hinkel, y sobre lo que era el gueto, mencionando escenas clave en estos dos espacios, ¿no? Pero ¿qué podemos decir, pasando de lo, comillas, ficticio, que al fin y al cabo no es tan ficticio, porque la película, no sé, a mí me parece que es más que una película, podría decirse que es casi un documental de ficción, no es que tenga nada, o bueno, no es que tenga mucho, tiene una exageración, sí, pero no muy alejada del escenario real de esos años. ¿Qué podemos entonces hablar de, y ya para precisar y para que la gente que nos está escuchando se vaya con datos muy puntuales, que igual los hemos mencionado a lo largo del carretazo, sobre lo que nosotros conocemos hoy en día como nazismo y lo que conocemos como fascismo? Pues sí, en realidad por lo menos yo empezaría, digamos, diciendo un poco acerca de lo que se conoce como es el fascismo. Pues el fascismo es como, a ver, es un como un movimiento que surgió en Italia, más que todo. Es una ideología y un tipo de Estado totalitario, como se caracteriza, ¿no? Como caracteriza estas dos formas de poder, como son el fascismo y nazismo. Un Estado de carácter totalitario, antidemocrático y ultranacionalista de extrema derecha. Hay que caracterizar entonces que esta particularidad del ultranacionalismo es como lo que más va a resaltar o en lo que más se enfoca Mussolini, Benito Mussolini, en resaltar la raza también, pues claro, Hitler también lo va a hacer con su raza aria, en resaltar la patria, la raza, como van a hacer cada uno de estos. Entonces, lo que termina convirtiéndose este ultranacionalismo de extrema derecha es en la opresión de las minorías, que poco a poco, a ver, aquí rompe un poco el argumento de lo del fascismo y es para hacer un pequeño puente a lo que hoy en día llamamos a alguien como facho, ¿no? ¿Y a quién llamamos a alguien como facho? Pues como a alguien que no está de acuerdo o que no comparte las ideas de los demás por el simple hecho de querer imponer lo que él piensa, ¿no? O que tiene ideas acerca de que se debe promulgar el valor hacia la patria o que sí, o sea, como ciertas ideas conservadoras, bueno, creo que me desvío un poco, pero entonces hay una gran alusión a lo que hoy en día llamamos a esas personas fachitas, fachos, lo que sea. Entonces, volviendo a lo del fascismo, se caracteriza, claro está, que surge en Italia pues durante la Primera Guerra Mundial e incluso el periodo entre guerras es muy importante para el ascenso de estos dos pensamientos porque es cuando se fortalecen los pensamientos nacionalistas en ambos territorios que prácticamente fueron los que perdieron también durante esa Primera Guerra, ¿no? Entonces, en búsqueda de un resurgimiento, sea político o sea económico o sea del interés que sea, nacen estos movimientos. Primero el fascismo en Italia, que luego se extiende a otros territorios y que incluso no había territorios denominados como fascistas hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero, por ejemplo, lo que fue España durante el periodo de guerra civil, Franco, pues el gobierno de Franco o la dictadura de Franco es una dictadura fascista, con la instauración de la Segunda República. Hay que ver que son procesos que se van dando con el tiempo y que no se construyen de un momento a otro, sino que son bastante largos, con ideologías que van agarrando de un punto y de otro, en las que se nutren y todo esto. Incluso, por ejemplo, ya para hacer el comentario acerca del nazismo, el nazismo se supone que surge, pues tengo entendido yo y lo interpreto por el nombre de nacionalsocialismo, pues del socialismo, ¿no? Como de la izquierda. Entonces, en lo que se terminan convirtiendo, pues hay que ver que no es desde la noche a la mañana. Entonces son procesos mucho más complejos en los cuales hay que ver todo de lo que se nutren para llegar a ser lo que son. Yo creo que para abordar estos temas que pueden llegar a confundir, porque, claro, son mezclas de ideologías que llegan a como en teoría deberían ir, pero todas son unificadas por el sentido nacionalista, totalitarista, pero cada una se desarrolla en diferentes territorios. Así es como
como es más fácil darlo a entender, digamos, el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia, digamos, en el caso de Franco, el franquismo, acá en España. Entonces, que están ligadas por mismos elementos, pero tienen un mismo fin, que es, digamos, ya lo estuvimos nombrando durante todo el capítulo. Y bueno, como decía Stewart, el nazismo pues simplemente es el resumen del nacionalsocialismo, que es como la ideología que rigió el gobierno alemán desde el periodo desde el 33 al 45, por la llegada de Hitler al poder con el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Entonces, como es a partir de que él prácticamente crea este movimiento, autoproclamando el Tercer Reich, con todos estos elementos que ya vimos, que digamos, Stewart explicó, y una mezcla de todos, ¿no? Ejecutándolos de diferente manera porque son territorios ajenos, o sea, estoy hablando del país como tal, del territorio, ejecutándolos de diferente manera, pero ligados en el sentido ultranacionalistas y puta. Yo también, Ñero. Ligados a esta línea ultranacionalismo y totalitarista. Bueno, sí, señor Juancho, con el totalitarismo, lo que sea que haya querido decir. Gracias. ¿Está usted en la banca de este podcast? Miente, hijo de puta. Bueno, calvo, hijo de puta. Aquí no hay ningún calvo. Tenemos unas entradas ni las hijo de putas, pero no, calvos todavía no. Christian le dicen el Saiyajin. Ay, mire quién habla. El príncipe de los Saiyajin, Vegeta. El pelón de Bracer. Tiene más entradas que el Campín. No, bueno, lo que iba a decir, muchachos, era que el nazismo, lo que nosotros conocemos como nazismo y fascismo en Italia, a partir de las dos figuras principales, obviamente, más reconocidas de lo que es Hitler y Mussolini, tienen una base, o sea, entendamos, y esto lo mencionamos en el episodio pasado, ¿no? Que el contexto en el cual ellos agarraron a estos países, digamos a Italia y a Alemania, era un contexto sumamente devastador, ¿no? Y aún más para el caso alemán, ¿no? Con la supuesta derrota en la Primera Guerra Mundial. Y que supieron ganarse el carisma del pueblo a partir del resurgimiento de sus economías, unas economías que, como lo mencionamos anteriormente y lo mencionamos también en este episodio, estaban enfocadas en el tema bélico, pero también a partir de discursos de odio. Y creo que es lo que no se ha podido erradicar de esa discusión que mencionaba Stewart, de lo que uno entiende por facho, ¿no? Creo que es algo que ha perdurado y es ese reconocimiento del otro como alguien diferente, o sea, y no hablo solamente de las características físicas, que sí son innegables, pero no tienen por qué generar unas nociones de superioridad en ciertas figuras. O sea, en este caso, digamos, los alemanes no tenían por qué, o sea, no tenían derecho alguno para creerse superiores por sobre otros, simplemente por unas condiciones raciales o sí, o sea, su ADN no era y no va a ser nunca mejor al de cualquiera de nosotros. Pero Hitler supo explotar esa semilla, supo supo incrustar esta idea, algo así como muy estilo Inception, en el pueblo alemán, de superioridad y de rechazo frente a una comunidad en particular. Tenía que crearse un enemigo, porque no habían enemigos internacionales en ese entonces, todos estaban como muy, muy enfocados internamente en reconstruirse. Y para avalar esa empresa de guerra en Alemania, por ejemplo, Hitler tuvo que inventarse un enemigo y vio la oportunidad perfecta en la comunidad judía. Entonces, fueron los que más sufrieron y es algo que aún hoy todavía está muy presente entre nosotros. No sé, ejemplo, acá en Colombia. El que no piense como el señor Uribe, el que no sea uribista, se le va diciendo... prácticamente se le van poniendo botas encima. Democracy stunk. Democracy is fragrant. Liberty stunk. Liberty is odious. Free sprechen stunk.
Freedom of speech is objectionable. Tomania mit der größten Armee in der Welt. Tomania has the greatest army in the world. Der größte Navy in der Welt. The greatest navy in the world. Wir seien der größte alles und einer to sacrifice. But to remain great, we must sacrifice. Alles. Bueno, muchachos, yo creo que ha salido un buen carretazo, hemos echado buena carreta sobre lo que fue El Gran Dictador. He de admitir que hubo un momento en la película en que casi me duermo, pero estuvo muy buena, y estuvo muy buena porque su final es sumamente contundente. Tiene un final que yo no sé si ustedes esperaban, pero creería que sigue vigente hoy en día. Hablamos de este discurso. Bueno, y antes del discurso, toda esa confusión cuando Hinkel estaba cazando patos y se lo llevan al campo de concentración y bueno, el barbero toma su lugar, por equivocación obviamente. Es súper cómico, pero termina, bueno, en ese famoso discurso, luego de la toma de Austerlitz, que, bueno, es un discurso que rompe todo el ritmo de la película, ¿no? O sea, la película como que tenía un ritmo constante de comedia, denuncia, pero aquí sienta las bases, y lo mencionaban anteriormente, como fue puta, no más. O sea, esto es lo que está pasando, no me lo estoy inventando, esto es lo que está pasando y es lo que tenemos que dejar de hacer. Entonces, para cerrar, ¿alguna opinión más sobre este famoso discurso no voy a decir discurso del barbero, es un discurso de Chaplin? Para ser conciso y directo, como lo fue Chaplin, es prácticamente para mí, y no es que sea cinéfilo ni nada por el estilo, pero a como toda la situación se forma, en qué periodo lo hizo, antes de los estragos de la guerra, la temporalidad, cómo se sale del personaje y echa su carretazo, bueno, perdón, no, o sea, echa un discurso con su par directo, un discurso directo hacia prácticamente ni las entidades de la guerra, hacia toda la humanidad, ¿no? De solidaridad, de compromiso, de humanidad, hombres, mujeres, niños y demás. Yo creo que uno de los discursos más directos e impactantes que ha tenido el cine a lo largo de la historia. Y bueno, ahora que estamos hablando sobre el discurso, creo que este elemento no lo habíamos hablado, pero bueno, lo digo rápidamente. No sé si se hizo con la intención de que el protagonista y el antagonista fuesen la misma persona. Claro, son personajes difíciles de desarrollar, difíciles de hacer, es el director, pero también se puede interpretar de que, ok, hay dos formas de ver la vida y están representados por el mismo actor, ¿no? Siendo los dos humanos. Entonces, no sé si era la intención o no, pero pues es un elemento que quería rescatar, de pronto se puede interpretar de esa manera. No sé si fue con la intención, pero pues es como para reflexionar. Yo creo que el discurso, más allá de político, claro está, es un discurso a lo humano, a romper barreras. Es un discurso que para la época, y miren que cualquier persona a ver, pues no cualquiera, porque está el mame de que para ver películas de Chaplin hay que ser un cinéfilo y tener 55 años y haber estudiado cine en cualquier universidad. Bueno, pues este mame bobo. Pero entonces, una persona que medianamente sepa de algo de historia pensaría que todo esto, que la película se grabó incluso en la posguerra, ¿no? Porque el discurso es bastante humanista, buscando una reconciliación, buscando romper barreras nacionales, buscando la paz. Entonces, es un mensaje que cabe mucho dentro de lo que sucedió después. Y es que, o sea, es una película que se graba apenas comienza, ¿no? En el 40. Entonces, ver esa importancia del discurso que quiere enmarcar Chaplin en esa escena, realmente se da uno cuenta de que la cosa era impactante para todos, porque Estados Unidos en ese punto no entraba en la guerra aún. Entonces eso tiene mucho que ver, ¿sí? Y pues Chaplin no es norteamericano, él es británico, pero pues al él ser del contexto europeo,
no significa que no se empape de todo lo que sucede allá por más de que haya kilómetros y kilómetros de distancia. Entonces siento yo que es un discurso muy importante que él da, un mensaje claro a esa reconciliación y a ese romper barreras nacionales que cualquiera pensaría que es de la posguerra y no de antes, o el comienzo, por lo menos. And the people of this nation will obey the laws bestowed upon us by our great leader, the dictator of Tomania, the conqueror of Austerlitz, the future emperor of the world. You must speak. I can't. You must. Y bueno, muchachos, no siendo más, como es costumbre, llega el momento de calificar. En esta ocasión vamos a tener a 3 grandes teóricos de lo que se entiende, pues, de la teoría del totalitarismo y de los sistemas políticos. Hablamos de Hannah Arendt, de Nicolás Maquiavelo y Slavoj Žižek. Empezamos, como es tradición, acá en Pura Carreta con el señor Stewart. ¿Cuántas Hannah Arendt le da su merced al gran dictador, Stewart? Yo le doy 5, sin pensarlo, la verdad. Es una película que me gustó mucho. Entonces, nunca había visto cine de este tipo, o sea, cine que fuera contemporáneo con lo que narra, diría yo. Entonces me gustó mucho y la verdad es muy buena la película. O sea, no hay pérdida. A usted lo hizo dormir, pero se lo juro que yo estuve entretenido y tiré chapa a la película. A mí me gustó mucho y yo le pongo 5. Bueno, aclaro que me hizo dormir porque ese día estaba haciendo un hijo de puta calor acá en Florida Blanca, entonces me la vi en la tarde, no sé, o algo harto. Pero sí, es chistosa. Señor Juancho, ¿cuántos Maquiavelo le da su merced al gran dictador? Hoy porque me tocó Maquiavelo. Bueno, para serle sincero, al comienzo o sea, antes de verla decía no, pero en blanco y negro y demás, ¿no? Haciéndole como el feo a la película, pero todo eso pues cambió rápidamente porque me entretuvo, me divertí bastante. Las bromas simples y demás, pero pues, no sé, o sea, te entretiene toda la película, toda. Tanto en su política, en su burla constante, o algunas en tonterías, en caídas, la música también. No sé, en su estilo me atrapó, y pues el toque final del discurso, pues, da como el visto totalmente bueno en la película. Yo le voy a poner un 4 o 5, de pronto porque no la aprecié en su totalidad, como de pronto la rigurosidad que pude haberme la visto mejor, sino la vi como una película de comedia y demás, pero obviamente la analicé para el capítulo, pero sé que tiene muchos más atributos que de pronto ahorita no lo estoy nombrando, pero yo lo dejo hasta ahí, un 4 o 5, en una opinión más sincera como espectador. Y bueno, históricamente lo que hablamos, ¿no? Todo lo que podemos sacar a partir de la misma. Fueron demasiados temas muy importantes y muy importantes sobre todo para el que observa la película, como para nuestro capítulo y en nuestro especial de la Segunda Guerra Mundial, que son aspectos que van a estar en un constante protagonistas durante el resto de películas y series que nos faltan. Entonces, 4 o 5. Listo, señor Stewart, con un 5 cerraditos, el sueño de todo estudiante universitario. Juancho con un 4,5. Y bueno, mi calificación, ¿cuántos Žižek le doy al gran dictador? Al igual que Juancho, digamos, tenía como cierta resistencia a ver una película tan antigua, o sea, una película de 80 años, que igual se mantiene vigente, ¿no? El hecho de que fuera blanco y negro, como que, no sé, no me terminaba de convencer. Si bien, bueno, tampoco nunca había visto una película de Chaplin, por más de que supiera que era un ícono del cine y del siglo XX, ¿sí? O sea, como que sí, lo reconozco la figura que es, pero nunca he apreciado lo que es. Creo que me pasa igual con Cantinflas, por ejemplo. Que bueno, Cantinflas viene siendo como el Chaplin latino, no sé. El caso es que la película cumple con creces todos sus objetivos, ¿no?
lo que se planteó el hecho de utilizar la comedia, el humor como un instrumento de denuncia política, de denuncia social de lo que se está viviendo contemporáneo, me parece que, o sea, la rompe, ¿sí? No sé qué tanta distribución tuvo, no sé, y bueno, lo que importa no es cuánta gente la consumió tan pronto se lanzó, sino el hecho de que 80 años después todavía se mantiene, como lo dije anteriormente, vigente, y aún más en esos tiempos tan convulsivos, donde están resurgiendo ideologías, donde los neonazis están retomando fuerza en Europa, donde, como dijo Stewart, el fascismo, comilla, fascismo, no sé, el neofascismo, también está resurgiendo, las ultraderechas y demás. La película es entretenida, la película es muy buena, la película, como dije, tiene efectos tremendos, o sea, tenía mejores efectos, y bueno, esta comparación puede que no tenga lugar, pero tenía mejores efectos Chaplin en el 40 que el Chavo del 8 en el 75. Entonces, tiene escenas memorables. Yo me quedo con la del discurso, me quedo también con pero bueno, sobre el discurso me parece mejor la de la danza con el globo terráqueo, porque sigue siendo un homenaje, o sigue notándose la amplia influencia de lo que es el cine mudo, ¿no? Y no quiero posar aquí el meme de Adam Driver, de Eres arte y demás. Te invito a ver cine húngaro en mi casa, pero un 5 también, igual que Stewart. Y ya, véanla, en serio. Obviamente toca por medios no muy legales, pero vale totalmente la pena. Y entonces, desde los albores de la Segunda Guerra Mundial, no mentiras, un 4,8 en total para El Gran Dictador, sumando las 3 calificaciones de nosotros los carretudos, como nos dijo por ahí Shots de Ciencia. Una buena calificación, la verdad, y me parece que es un buen ejercicio para hablar de sistemas políticos y seguir hablando de aquí en adelante de lo que queda de la Segunda Guerra Mundial. Y no siendo más, pues bueno, ya esta fue la calificación. Momento de despedirnos definitivamente, muchachos. ¿Qué viene para el próximo carretazo? Siguiendo con este especial, Stewart. A ver, es un carretazo el que viene bastante especial, bastante oscuro, bastante mágico. Entonces, bueno, vamos a analizar las Reliquias de la Muerte de Harry Potter. Se sorprenderán en qué tiene que ver todo esto de la Segunda Guerra Mundial con Lord Voldemort, pero ustedes denos el espacio que el carretazo va a estar, y para hablar carreta estamos perfectos. Entonces nos veremos en el próximo carretazo del especial de la Segunda Guerra Mundial con las Reliquias de la Muerte de Harry Potter. Y nos vamos, muchachos, ojalá les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Señor Juancho, nos vamos de Tomenia, de Bacteria, de Austerlitz. Nos vamos, adiós. Bueno, me cuidas. Gracias a todos por escucharnos, estar siempre pendientes del podcast. Y yo la verdad estoy como los oyentes en este momento, las Reliquias de la Muerte, no sé qué va a pasar, no sé, no lo sé ni yo. Esperemos a ver qué Christian y Stewart se inventan y relacionan esto con la Segunda Guerra, pero bueno, también estoy a la expectativa de qué nos pueden traer. Yo me despido, los dejo con este tema, adiós. Pero ya. Bueno, sí, Juancho, usted no se preocupe que acá con Stewart, dos Potterhead, le preparamos un episodio, la verdad, muy, muy especial. Y sí, o sea, yo creo que mucha gente se estará preguntando como, a ver, estos huevones, ¿cómo van a hablar de la Segunda Guerra Mundial con Harry Potter? Con la parte 1 y parte 2 de las Reliquias de la Muerte. Como dijo Stewart, esperen y verán que las relaciones son varias. Y bueno, de eso estaremos hablando en el próximo episodio, el tercero del especial de la Segunda Guerra Mundial. Como siempre, saben que nos encuentran en redes sociales, que estamos en Instagram, que estamos en Facebook como Pura Carreta Podcast, que estamos en Twitter como Pura Carreta Pod, que nos consiguen en Spotify, en Deezer, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Anchor.
recomienden el podcast, ponga a su mamá a escuchar el podcast, ponga a su abuelito a escuchar el podcast, ponga al perrito a escuchar el podcast. Nada, si le gusta lo que hacemos, porfa rieguen la voz, que acá hay 3 vagos desde Santander y desde norte de Santander hablando y echando carreta sobre historia y cultura pop, que pronto tendremos nuestro canal de YouTube que está en construcción por ahí. Ahí van a poder encontrar todos los carretazos, todos los fuera de contexto, también nuestra línea de videojuegos, donde el señor Juancho va a estar haciendo unos streams, empezando con el Battlefield 5. Eso está próximo por venir a pura carreta. Y no siendo más, como dice el parecito Diego Jaramillo, Dios mío, en tus manos encomendamos este episodio del Gran Dictador que ya terminó y el próximo de las Reliquias de la Muerte que ya viene. Nos fuímonos. Nos vemos, adiós. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite!